En este problema me pide determine la potencia que absorbe el elemento X en el circuito de figura así cuando toma diferentes tipos de elementos, ¿no? Vamos a empezar por la condición A. Si me dice si es un resistor de 4 kiloohmios, en la parte derecha vamos a graficar de forma rápida, solo con sus valores numéricos, no más. Sabemos que es un circuito en que el resistor está en kiloohmios, la corriente está en miliamperios, por lo tanto el voltaje está en voltios. Lo que me pide, y la potencia en ese caso está en miliwatts. O sea, el valor numérico vamos a determinar, sus unidades estarían en miliwatts. Bueno, si me pide la potencia que absorbe el resistor, bueno, el objetivo de este circuito de un par de nodos es determinar el único voltaje que existe en sus terminales. De forma rápida, aplicando la ley de voltajes la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo superior, la suma de corrientes de los resistores que salen va a ser igual a la suma de corrientes de las fuentes que entran. Por forma rápida, las corrientes de los resistores que salen sería el voltaje único multiplicado por la suma de los recíprocos de los resistores es igual a la suma de las corrientes de las fuentes que entran entre 80 y entra menos 30. Más rápido, el único voltaje, ¿cuánto es? Sería 50 entre 1 más 1 cuarto, 40 voltios. Bueno, entonces la potencia que absorbe el resistor es el voltaje elevado al cuadrado entre la resistencia. 40 elevado al cuadrado entre 4. Sería 400 watts. No, miliwatts. Porque como le dije acá el circuito, entonces sería la condición A. Comprobamos efectivamente 400 miliwatts. Correcto. Pasamos a la condición B. Para el caso B me dice si el elemento X es una fuente de corriente independiente de 20 miliamperios, que se representa de esta manera. De la misma manera me va a pedir la potencia absorbida. Voy a determinar el único voltaje que existe entre las terminales, que es el objetivo en un circuito de un par de terminales, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo superior, suma de corrientes de los resistores que salen del nodo. V sub 0 en realidad, porque la corriente es el recíproco del resistor multiplicado por el voltaje. El recíproco de 1 es 1 pues por V. Suma de corrientes que entran, ¿no? Al nodo entra 80, entra, su inverso es menos 30. ¿A cuánto entra? Menos 20. No, sería menos 50, entonces 30 voltios. Es el único voltaje. Entonces, por esta polaridad vemos que como entra por la terminal positiva, absorbe, ¿no? Efectivamente. En la fórmula es el voltaje o V sub 0 que es 30 multiplicado por su corriente. Uy, acá 600, pero 600 ¿qué? Miliwatts, como lo dijimos. Comprobamos y efectivamente 600 miliwatts. Bueno, en este caso para la condición C me indica que el elemento X es una fuente de corriente dependiente, por eso le grafica como un rombo con flecha de referencia hacia abajo. El valor le va a dar corriente en amperios y sub z, cuyo valor es 2 veces I sub X. 2 I sub X es la variable control, es fuente de corriente controlada por corriente. I sub X está en esta rama 1. Bueno, el objetivo es determinar el único voltaje y a partir de ahí vamos a determinar lo que nos pide la potencia absorbida. Entonces, I sub z tenemos que expresar en función del único voltaje. ¿Cómo se hace? Expresando la variable de control entre V sub z, que por la ley de Ohm es el recíproco del resistor. Pero antes vemos que la I sub x entra por la terminal positiva, sería entonces positivo, porque si hubiera entrado por la terminal negativa, ojo, la corriente hubiera sido en vez de positivo negativo. Pero en este caso entra por la terminal positiva. Siempre hay que tener cuidado de eso.
El recíproco resistor 1 unido por voltaje V sub 0. Bueno, reemplazamos el entonces la variable de control, la fuente en función del único voltaje. Y esto. Aplicamos ahora la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo superior. Suma de corrientes de los resistores que salen del nodo de los resistores sería recíproco resistor unido V sub 0. También sale la fuente dependiente y sub z. Suma de fuentes que entran acá entra sería 80. Acá entra el inverso menos 30 entra. Entonces V sub z sería 2V sub 0. Entonces sería 3V sub 0 igual a 50. V sub 0 es exactamente 50 entre 3 voltios. Uy, pero, no hay ningún problema, porque cuando tienes este tipo de circuitos, tienes que tener cuidado cuando se tienen fuentes dependientes. Pero como acá es fuente corriente controlada por corriente, no hay ningún problema, o sea, la fuente va a estar en miliamperios. No hay problema cuando tienes magnitudes inversas, es decir, fuente de corriente por otro lado por tensión, o fuente de tensión controlada por corriente. Ahí sí, trabajo en el tipo de circuito, hay un video donde explico esas especificaciones, ¿no? Entonces, lo que nos pide es determinar la potencia absorbida por el elemento Z. Sería igual a la corriente multiplicada por su voltaje. Pero vemos que I sub Z es 2V sub 0. Por este V sub 0 sería V sub 0 al cuadrado. Entonces, multiplicando sería 2 por 50 tercios igual al cuadrado. Utilizar la calculadora sería 2 por 50. No, espera. 50 tercios elevado al cuadrado. ¿Sí? 555.56. ¿En qué unidades? 56 miliwatts. Recuerda, estamos trabajando en este tipo de circuito, porque solo con valor numérico y al final se colocan las unidades, ¿no? Comprobamos 555.8. Bueno, solo varían, porque si redondeamos a una décima sería 6,6. En este caso hay una ligera variación en la respuesta porque de aproximadamente 24 centésimas, porque en el libro utiliza el valor no de 50 tercios, sino de su equivalente aproximado de 16,67, y eso hace que se varíe algunas centésimas, ¿no? En realidad yo estoy trabajando con el valor exacto, que es 50 tercios. Y si se trabajara con el valor aproximado, por ejemplo 16,67, vamos a comprobar ya. Habría una ligera variación. Ve. Ahora sí, ve. Y si redondeamos a un solo decimal sería 8. Por eso hay una ligera variación nada más de centésimas, pero por lo tanto sí estaría correcto. Y el ítem D me indica que el ítem D me dice si el elemento X es una fuente de tensión independiente de 60 voltios con referencia positiva en la parte superior. Bueno, en este caso ya me estaría dando en un circuito impar, el objetivo es determinar el voltaje en la parte terminal. Especial nos da el voltaje porque que se centren en estas partes terminales. Todos tienen 60, acá tienen 60. Por lo tanto la corriente acá es 60 miliamperios. Bueno, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a un lado superior. Vemos que sale 90, 60 y 30, 60 sale 90, tiene que entrar 90, entra 80. Por lo tanto acá entra 10. ¿No? Y entra por la terminal negativa, que significa que absorbe potencia. Por lo tanto, la potencia absorbida sería el negativo de la corriente multiplicado por su voltaje. Sería menos 600 watts. Esa es la potencia absorbida.
No watts, sino miliwatts, porque recuerda que estamos en un circuito donde está, es la potencia que tiene los miliwatts, ¿no? Comprobamos literalmente 600 watts. Coincide.